Cordial saludo. A continuación damos inicio al panel de discusión de la fase 2, Perspectivas de la Psicología Social, el cual está conformado por los integrantes Sandra Milena Carreño, Stacy Briana Canestero, Nieves Marcela Mora, Ruth Duque, Wilder Quintero y quien les habla, Ingrid Pérez. Somos del grupo 183 del programa de Psicología. Seguidamente le doy el paso a la compañera Sandra Milena, a quien le corresponde la primera lectura. La historia de la psicología y en especial la psicología social ha estado marcada desde sus inicios por influencias epistemológicas e ideológicas que han moldeado su desarrollo y sus objetivos. En sus primeras etapas, la psicología social se formó bajo la influencia de la Ilustración, que promovía la supremacía de la razón y la creencia en que la ciencia podía ofrecer respuestas objetivas y neutrales sobre la conducta humana. Sin embargo, este enfoque se construyó a partir de un marco positivista que pretendía aplicar las mismas reglas de las ciencias naturales como la física o la biología a los fenómenos humanos. Esto llevó a la psicología social a enfocarse en el individuo como una entidad racional y a desarrollar teorías que en muchos casos no solo buscaban entender el comportamiento humano, sino también justificar el orden social existente. Un claro ejemplo de esto es cómo la ciencia fue utilizada para reforzar la noción de control social, estableciendo modelos que buscaban predecir y regular la conducta humana en función de los ideales de la época, como el individualismo, el progreso y la productividad. Esto fue especialmente visible a las sociedades capitalistas emergentes, donde la psicología social contribuyó a través de sus teorías a justificar estructuras económicas y políticas, apoyando la idea de que el éxito o el fracaso de los individuos dependía exclusivamente de sus decisiones y no de las condiciones sociales. Lo que quiero resaltar aquí es que la psicología social no ha sido una disciplina neutral. Desde sus inicios ha estado profundamente influenciada por el contexto histórico, social y económico en el que se desarrolló. La ciencia, incluida la psicología, no existe en un vacío, responde a intereses y valores de la época, y es por eso que debemos ser críticos. Debemos preguntarnos qué teorías se priorizan y por qué. ¿A quiénes benefician estas teorías? En lugar de aceptar la ciencia como algo objetivo, debemos ser conscientes de que siempre está enmarcada en ideologías dominantes. Hoy la psicología social crítica nos invita a revisar estos supuestos. Nos recuerda que el ser humano no puede ser reducido a un conjunto de datos o leyes universales, que detrás de cada teoría científica hay valores y creencias y que es necesario cuestionar qué tipo de sociedad estamos promoviendo con nuestras investigaciones. Para finalizar, no podemos ignorar que la psicología social se construyó en gran medida bajo los principios del positivismo y el empirismo lógico, que reforzaban un orden social y científico determinado, pero el desafío actual es reformular esa historia, alejarnos de la idea de que la ciencia es neutra y empezar a entenderla como un proceso influido por contextos y relaciones de poder. Gracias. Muy bien, compañera Sandra. Doy paso al compañero Wilder Quintero y a la compañera Ruth, que les corresponde la segunda lectura. Mientras la psicología social tenía lugar en Europa y Norteamérica, la psicología social latinoamericana, la cual todavía no había logrado despegar como un saber autónomo y necesario, por motivos que van desde la falta de recursos hasta la inestabilidad política, tiene otro tipo de crisis. La búsqueda de una teoría psicosocial latinoamericana que detuviera la denominación epistemológica de los modelos y teorías totalizan en su mayoría de los Estados Unidos, hizo que la psicología social latinoamericana no sufriera de los efectos de la crisis del primer mundo. A eso se caracteriza por su fuerte crítica a la psicología anglosajona dominante y especialmente a la estadounidense. De esto se dio inicio a los académicos de la psicología social en la América Latina. Pueden ubicarse en la década de los 50. Desde muy pronto se dedica a la línea de investigación, los efectos de la cultura sobre el comportamiento y la identidad social,
que pudo los problemas de modelos importados, de la toma de conciencia de la psicología social en Latinoamérica, su rol real y no a su rol asignado, le impidió tener una profunda crisis como la de efecto a Estados Unidos o, o a 64. Esta psicología social se denominó como la hija de la crisis por su paso para ser una joven ciencia. Esa condición le permitió tomar conciencia respecto de su contexto de acción y de los errores de las teorías tradicionales, quizás antes que en los grandes centros de poder, y a consecuencia de lo anterior le permitió un desarrollo propio basando en modelos exteriores, pero importados críticamente porque la urgencia se impuso a la reflexión. Gracias. Bueno, de la lectura puedo decir que la psicología social en América Latina aborda esta disciplina, aunque originalmente desarrollada en Europa y Estados Unidos, ha enfrentado diferentes obstáculos particulares en América Latina, debido a factores como la inestabilidad política, la falta de un enfoque propio. Durante la década de los 60 y 70, mientras en otros lugares se vivía una crisis epistemológica, en América Latina surgió la necesidad de desarrollar una psicología social más contextualizada, crítica y comprometida con las realidades sociales y políticas de la región. A pesar de la carencia de infraestructura académica y las adversidades políticas, los psicólogos latinoamericanos no replicaron los modelos importados, sino que adoptaron la disciplina a las problemáticas locales, promoviendo una psicología con una denominación de origen propio. Autores como Marisa Montero, Ignacio Martín Baró, Silvia Laney, jugaron un rol crucial en la creación de una psicología social autóctona orientada hacia la justicia social y el cambio. Este enfoque se caracterizó por ser más cualitativo, rechazando esos modelos capitalistas individualistas como los de Estados Unidos. El desarrollo de la psicología social en América Latina se ha centrado en estudiar cómo la cultura y los contextos sociales influyen en el comportamiento y la identidad de las comunidades, y ha abogado por una psicología que sea no neutral, sino compartida, sino comprometida por ese cambio social. A pesar de los esfuerzos, sigue existiendo la búsqueda de un paradigma que concilie la subjetividad inherente a las ciencias sociales con la objetividad de las ciencias naturales. Entonces, en resumen, aunque se enfrentan desafíos, la psicología social latinoamericana ha mostrado un potencial innovador y transformador que se aleja de los modelos tradicionales para adaptarse a las realidades locales. Muy bien, compañera. Seguidamente le doy paso a la compañera Stacy y a la compañera Marcela, que les corresponde la tercera lectura. Problematizar la relación entre la realidad considerada como objeto de investigación e intervención y labor del psicólogo social. Sus estrategias de acción y su producción de crecimiento requiere una reflexión sobre el papel que desempeña como profesional en medida a que contribuya a la provisión de contenidos y aportes, el cual da forma a esta realidad. La formación de un núcleo de conocimientos proporciona conceptualizaciones de la sociedad y del individuo, la cultura, la ética, la política, frente a la posibilidad de generar sugerencias y perspectivas como impacto transformador. Desde una perspectiva reflexiva en la que los psicólogos trabajamos en la sociedad y en un ámbito colectivo que puede tener un impacto en el medio ambiente y su futuro histórico.
Para comprender el capital intelectual de la psicología social, es decir, el conocimiento teórico y aplicado creado por grupos y profesionales académicos o de intervención en el campo, se reflexiona sobre el papel que desempeñan los psicólogos sociales a través de su práctica y construcción conceptual en aproximadas metodologías para interpretar la realidad en la que se inserta. Gracias. Bueno, en este artículo podemos explorar el papel del psicólogo social en el contexto colombiano, claro está, donde los desafíos sociales contemporáneos como la violencia, la pobreza y la exclusión requieren una intervención activa. Los autores subrayan la importancia del psicólogo social como agentes de cambio, no solo en la comprensión de los fenómenos sociales, sino también en esa implementación de estrategias psicosociales que promuevan el bienestar y la justicia social. El artículo enfatiza la necesidad de los psicólogos, o sea, pues que los psicólogos trabajemos de la mano con las comunidades para así poder llegar a transformaciones reales pues en los entornos sociales y en las comunidades. Gracias. Muy bien, compañeros. Seguidamente de esta intervención que cada uno realizó, les tengo unas preguntas a cada uno de ustedes. Entonces, empezando por la compañera Sandra. ¿Cuáles son los principales factores ideológicos que influyeron en el nacimiento de la psicología social a mediados del siglo XIX? El nacimiento de la psicología social en el siglo XIX fue influenciado por varios factores claves. Por un lado, encontramos el mecanicismo de Newton y las ideas de Darwin, que veían al ser humano como parte del orden natural y lo explicaban con principios científicos, influyeron en cómo se entendía el comportamiento humano. Y por otro lado, el contexto social de la época también fue determinante. La revolución industrial trajo consigo una sociedad cada vez más individualista, donde el éxito personal dependía más de las decisiones individuales que de los factores colectivos. El protestantismo, que daba mucha importancia a la responsabilidad individual, también tuvo una gran influencia en este pensamiento. Muy bien, compañero. También te tengo otra pregunta. ¿Cómo se divide la historia de la psicología según Martín Baró y cuáles son las características de este periodo? Martín Baró divide la historia de la psicología en tres periodos principales. El primer periodo, que fue la etapa donde la psicología social veía a la sociedad como algo uniforme, donde no se reconocía de manera clara las diferencias entre los grupos humanos. El segundo periodo se caracteriza por la americanización de la psicología social, cuando Estados Unidos se convierte en una influencia dominante en su desarrollo, guiando las teorías y métodos utilizados. Y por último, el tercer periodo, la psicología social comienza a cuestionar el orden social. Se reconoce que la realidad es una construcción histórica, se adoptan enfoques que destacan el conflicto dentro del orden social y se enfatiza el papel político de la psicología social. Muy bien. Compañera Stacy, ¿podrías darnos una breve descripción sobre la información, sobre la formación, perdón, del psicólogo social? Si bien la formación en psicología satisface las necesidades de la mayoría de las personas, en casos excelentes hay una clara desconexión con la realidad del país y un profundo desconocimiento de las condiciones sociales, históricas y culturales locales. Las raíces del problema de la comunidad y la subjetividad, estos psicólogos no han recibido una amplia formación pública. Las ciencias sociales les brinda una comprensión del contexto social, la cultura es histórica y las comunidades están inmersas en ella. No pueden formular políticas de acción porque no lo harán. Y de esta manera es clara que no funcionan. A lo que especifican como un estándar demasiado general y resulta como tal que su propia realidad se encarga de decir que esto no avanza. Muy bien, compañera. ¿Cuál sería una aproximación al papel del psicólogo social
dentro de la realidad contemporánea colombiana. Se organizan actividades sociales y debates sobre los problemas de su especialidad que validan el conocimiento científico con base en el valor de uso del conocimiento por las propias búsquedas de quien lo desarrolla. Este proceso sucede en contextos sociohistóricos. Quien lo dice, Ibáñez en 1998, en los cuales se crean visiones e interpretaciones de la realidad social, económica, política y en el mismo movimiento que ejercen una influencia sobre las estructuras sociales. Muy bien. Seguidamente le hago las preguntas a la compañera Marcela. ¿Cómo puede el psicólogo social contribuir a la construcción de paz en el contexto colombiano? Bueno, compañera, el psicólogo social puede contribuir a la construcción de la paz en Colombia mediante varias vías. Según los autores, puede facilitar procesos de reconciliación, ayudando pues a las víctimas a superar el trauma y pues colaborando también en la reintegración de excombatientes a la sociedad civil. Además, el psicólogo social juega un papel clave en el trabajo con comunidades afectadas, ya sea por la violencia, promoviendo el diálogo, la convivencia pacífica, y pues a través de estas intervenciones grupales y comunitarias, lograr ayudar a transformar los conflictos sociales pues en oportunidades y en el entendimiento mutuo y pues la cohesión social. Muy bien. ¿Qué habilidades y competencias destacan los autores como esenciales para que los psicólogos sociales tengan éxito en la Colombia actual? Bueno, pues entre las habilidades y competencias destacadas por los autores se encuentra la capacidad para trabajar en contextos comunitarios y pues con las poblaciones vulnerables, tener habilidades en mediación, resolución de conflictos y una comprensión crítica de los problemas estructurales que afectan a la sociedad colombiana. Además, resaltan la importancia de la empatía, la capacidad de escucha activa, lograr poder trabajar en equipo, pues que es algo que no todo el psicólogo puede hacer, o pues que en la minoría de algunos psicólogos no son capaces de tener pues esa capacidad de trabajo en equipo, así como también una formación ética sólida, pues que permita que el psicólogo social pueda actuar con responsabilidad en los contextos políticamente sensibles, ¿sí? O sea, que el psicólogo pueda llegar a esos contextos que son realmente sensibles sin tocar más allá. También es crucial el desarrollo de habilidades para diseñar, implementar y evaluar pues las intervenciones psicosociales que vaya a efectuar y que pues realmente estas puedan llegar a ser efectivas. Muy bien, compañera. Seguidamente le doy el espacio a la compañera Ruth y le realizo la siguiente pregunta. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo se ha implementado la psicología social en Latinoamérica? Compañera Ruth, puedes prender tu micrófono, que lo tienes apagado. Qué pena. Claro que sí. Bueno, les hablaré un poco de cómo la psicología social ha venido implantándose en toda Latinoamérica aproximadamente desde la década de los 50. Esta disciplina fue surgiendo conjuntamente con la creación de escuelas psicológicas en países como Cuba, Brasil y Venezuela, entre otros. Esa misma necesidad social es la que ha permitido que esta disciplina vaya tomando cada día más fuerza. Quiero resaltar que los primeros autores querían un enfoque más contextualizado, como lo había mencionado en el resumen, que se comprendiera mejor su objetivo, que estuviera más alineado con esas realidades sociales que se viven pues a diario y con las políticas del contexto. La línea de investigación con la que ellos trabajan es como más que todo saber qué es lo que pasa, qué es lo que tanto influye la cultura sobre el comportamiento y la identidad de las comunidades y los contextos sociales qué tan diferentes son. Por ejemplo, Martín Baró decía que los científicos sociales, conscientes del poder transformador de su conocimiento,
Desarrollaron teorías propias al enfrentar los regímenes totalitarios que veían sus investigaciones como una amenaza al orden establecido. O sea, ellos no podían, o sea, tenían que seguir esos lineamientos de la psicología social tradicional, y como no seguían esos lineamientos, pues eran vistos como opositores, y eso a muchos los llevó a exiliarse. Entonces, más o menos esa ha sido toda la historia de la psicología social incorporándose en Latinoamérica. Muy bien, compañera. Tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo influyen las condiciones políticas y sociales específicas de América Latina en la construcción de una psicología social crítica comprometida con el cambio estructural? Bueno, de acuerdo con el autor Soto 2006, que mencionaba que las condiciones políticas y sociales en América Latina están marcadas por la opresión, la desigualdad y la violencia, como todos sabemos que es cierto. Entonces, esto lo que hace es influir profundamente en la construcción de una psicología social crítica y comprometida con ese cambio estructural. Que esas realidades generen la necesidad de una psicología, no que se analicen solo problemáticas de manera teórica, sino que también esté orientada a esa transformación social. Por lo menos los psicólogos sociales latinoamericanos como Martín Baró propusieron un enfoque que vaya más allá del individualismo, más centrado en esa justicia social y en empoderar a esas personas oprimidas para que ellos mismos se fortalezcan y hagan resistencia a esa estructura de poder opresiva. Así, la psicología social, por lo menos en Colombia, tomaría una postura activa frente a las problemáticas sociales, buscando cómo generar cambios más profundos en las estructuras que perpetúan la inequidad y la violencia. Quiero finalizar mencionando algo que afirmaba el autor Pablo Freire, es un brasileño, fue un pedagogo muy importante del siglo XX, que mencionaba que era necesario que los estudiantes, como nosotros, tuviéramos una capacidad crítica a la hora de relacionarse con la sociedad, porque a través de esa capacidad crítica que se adquiere, nos podemos librar de una sociedad opresora, que es una manera de hacer un cambio profundo. Muy bien, compañera. Por último, le tengo dos preguntas al compañero Wilder. ¿Por qué se denominó hija de la crisis a la psicología social? Esta denominación se le dio a la psicología social latinoamericana por las condiciones de su evolución como una joven ciencia. Esta psicología no se vio obligada a luchar contra prestigiosas parcelas de poder, más bien esta psicología fue todo lo contrario. Le sucedió con los distintos regímenes totalitarios, guerras y movimientos sociales que se mantenían inestabilidad política de los gobiernos latinoamericanos que consideraban a los pensadores sociales como subversivos. Esta denominación refleja no solo un contexto histórico en el que se ha desarrollado la disciplina, sino también su compromiso con el análisis crítico y la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad latinoamericana. Yeah. Muy bien. ¿Por qué se caracteriza la psicología social latinoamericana? Esta psicología se caracteriza por una fuerte crítica a la psicología estadounidense dominante, ya que esta busca como tal ser un modelo a seguir de los jóvenes departamentos de la psicología de las universidades latinoamericanas, lo cual esta crítica no implica un rechazo absoluto a las contribuciones de la psicología estadounidense dominante, sino más bien un llamado a reconocer su limitación para abordar las complejidades únicas del contexto latinoamericano. Muy bien, compañeros. Bueno, para finalizar, este panel se realiza con el objetivo de generar una reflexión profunda sobre el rol del psicólogo social en la realidad colombiana y latinoamericana también, poniendo en discusión
su responsabilidad como agente de cambio en contextos de violencia, conflicto y desigualdad social. Se busca comprender cómo estos profesionales construyen conocimiento crítico y aportan a la transformación social, analizando las estrategias y enfoques que permiten una intervención efectiva de las problemáticas sociales de la región. Además, se pretende fomentar el intercambio de ideas sobre el desarrollo de una psicología social latinoamericana comprometida con la justicia social y adaptada a la participación de su contexto. Muchas gracias por su tiempo y espacio. Gracias. Gracias. Gracias.